Buenos días, estimados estudiantes de décimo. Bienvenidos a una clase más de lenguaje. El día de hoy vamos nosotros a trabajar el tema de los textos académicos. Recordemos que en la clase anterior habíamos abordado el tema de los textos periodísticos y el día de hoy nos vamos a enfocar en estos académicos. ¿Pero qué vendrían a ser los textos académicos como tal? Pues nosotros podemos decir que son escritos formales que tienen como objetivo transmitir conocimientos, analizar, argumentar o exponer temas específicos, ¿no es cierto? ¿Dónde se utilizan estos textos académicos? Pues básicamente en el área educativo y de investigación, ¿no es cierto? La estructura que ellos manejan, pues es una estructura bastante organizada que a mí como quien voy a hacer el texto, como productor del texto, me va a garantizar una claridad, una coherencia para que mi lector pueda también tener la misma claridad al momento de poder leer, ¿no es cierto? Dentro de estos textos académicos, nosotros podemos ver varios géneros. Entre esos tenemos los ensayos, los artículos de investigación, tesis, entre otros. Y el día de hoy nosotros nos vamos a centrar básicamente en el tema de los ensayos. Y vamos a vamos nosotros a poder analizar tres tipos de ensayos. ¿Cuáles son las características de los textos académicos? Primero, que se distinguen muchísimo por la formalidad con la que están estructurados, la objetividad y tienen siempre una estructura lógica. Casi todos los ensayos van a tener el mismo orden de presentación, ¿no? Las características de todos los textos académicos básicamente es que siempre van a tener un lenguaje técnico y preciso, porque lo que se busca es formar, ¿no es cierto? Van a tener una argumentación muy sustentada, con fuentes confiables, es decir, de dónde yo voy a obtener la información, tiene que ser una fuente confiable, es decir, los propios autores. Aquí viene una parte importante dentro de todos los textos académicos. Nosotros vamos a ver aquí el tema de las citas y las referencias bibliográficas. Es decir, yo voy a tener que nombrar de dónde yo estoy sacando esa información. Otra característica importante de estos textos es que manejan mucha claridad y coherencia en la exposición que se va a realizar. ¿Sí? Y ahora sí, entramos a lo que es la estructura del texto académico como tal. Les había dicho que casi todos los textos siempre manejan el mismo orden, ¿no? La misma secuencia, que es una introducción, un desarrollo, una conclusión, y aquí viene la parte importante, que es el tema de las referencias. Entonces, la introducción, acuérdese que es la parte principal, es decir, donde yo voy a presentar mi tema, voy a realizar tal vez la pregunta de investigación o plantear la tesis que voy a trabajar. Y dentro del desarrollo, que viene a ser el segundo punto, pues nosotros tenemos aquí el espacio más amplio para poder exponer todo lo que nosotros deseásemos a través de argumentos consultados en unas fuentes confiables, ¿no es cierto? Fuentes que van a respaldar la idea que yo estoy trabajando. Y una conclusión, pues que viene a ser la parte final, es el resumen de todo lo que se halló dentro de la investigación y a veces invitan incluso a una reflexión final. Ahora, como todo texto académico sirve de fuente para futuros lectores, siempre es importante citar las referencias, es decir, citar a las fuentes consultadas, de dónde saqué, yo consulté en un libro de tal cosa, el autor está, la publicación se da, obtuve de una página de internet, obtuve de una revista electrónica, es decir, todo lo que usted haya consultado que no sea de su autoría, tiene que colocar dentro de cualquier texto académico que usted esté realizando. Y aquí vamos con el primero. Yo les había dicho al inicio que vamos nosotros a enfocarnos básicamente en los ensayos. Y dentro de los ensayos, hoy, el día de hoy, vamos a abordar tres, ¿no? Que es, primerito, el ensayo narrativo. ¿De qué se trata este ensayo? Pues combina la exposición de ideas con una narrativa. Es decir, yo tengo aquí una idea, quiero abordar un tema específico y yo lo empiezo a trabajar con una narración propia, una narración mía como autora, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué se basa? En que el autor va a relatar experiencias o situaciones personales para ilustrar su argumento, para dar a conocer su argumento. ¿Cuáles son las características de este ensayo? Pues básicamente que va a relatar una experiencia o un evento desde una perspectiva personal, es decir, desde mi vivencia como autor. Se va a enfocar en la subjetividad y la reflexión. Cuando yo estoy hablando de la subjetividad, me estoy enfocando también en el tema de las emociones, los sentimientos, ¿no? Entonces, si es algo que yo voy a narrar desde algo que yo viví, obviamente
van a estar narradas ciertas acciones o ciertos sentimientos o emociones que yo viví durante esa experiencia que voy a proceder a narrar. ¿Cuál es la estructura que tiene este ensayo? Pues es el mismo que habíamos visto de todo la estructura del texto académico. Introducción, desarrollo, conclusión y obviamente las referencias, ¿no? Como segundo tipo de ensayo tenemos el expositivo. Como su palabra lo dice, ¿qué voy a hacer? Voy a exponer, voy a dar a conocer algo, ¿verdad? Tiene como objetivo explicar o informar sobre un tema específico, ojo, sin dar aquí opiniones del autor. Voy a trabajar un tema, voy a investigar de ese tema y yo lo voy a dar de una manera clara y concisa. Características de este tipo de ensayo, pues exponer hechos, conceptos o teorías claras. Se enfoca en proporcionar información clara, comprensible, completa, para que no queden como cabos sueltos o como que queden dudas sobre el tema. Al igual que el otro ensayo, pues tiene la misma estructura, ¿no? Introducción, desarrollo y la conclusión. Y vamos con el último ensayo, que es el ensayo literario. Este ensayo se basa básicamente en el análisis o la reflexión profunda sobre obras literarias, sobre autores o corrientes literarias. Entonces, aquí las características claves, ¿cuáles son? Si se va a interpretar, a analizar y a reflexionar sobre textos literarios, también vamos aquí a tener el involucramiento de sentimientos o de emociones propios del autor. Por lo tanto, va a tener un estilo bastante subjetivo y personal. Y aquí también se utiliza mucho las citas y ejemplos de la obra analizada. Por ejemplo, acuérdese que los textos literarios son todos estos textos que a usted le invitan a imaginar, ¿no es cierto? Son estos textos que embellecen con un montón de recursos del lenguaje y usted lo que hace es, al momento de leer, imaginarse un montón de cosas, como por ejemplo los cuentos, las novelas, las poesías. Entonces, el ensayo literario que hace es analizar estos trabajos. Vamos a suponer que vamos a analizar una obra, una novela. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ir citando cuando dicen voy a ir citando frases? Partecitos de estrofas de esa novela y voy a ir yo haciendo un análisis profundo. ¿Qué me está tratando de decir en esta parte de la novela? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué hay detrás de esa frase? Y obviamente eso sale desde la experiencia del autor. ¿Correcto? Vamos nosotros a ver ahora cuáles son las comparaciones entre estos tres tipos de ensayo para ir cerrando. Habíamos visto los tres tipos, narrativo, expositivo y literario. El narrativo, decíamos que son ideas que yo las voy a complementar con una narración. Por lo tanto, si va a ser desde una experiencia personal, obviamente va a ser un ensayo muy subjetivo, porque estoy contando algo desde algo que me pasó a mí. Entonces voy a tener que exponer cuáles fueron las emociones que se dieron en ese momento, ¿no? Un ensayo expositivo, este es más objetivo, porque como les decía, como cuando ustedes tienen que hacer una exposición sobre algún tema, ustedes investigan el tema, qué quiere decir, características y simplemente cogen y lo exponen. Ustedes ahí no demuestran qué emoción tuvieron cuando estaban consultando, sino simplemente ustedes pasan y dan la información. Este es un ensayo muy informativo, claro y conciso. Y el ensayo literario, pues obviamente hacer un análisis de obras literarias, se tiene mucha esta subjetividad crítica del autor, porque él obviamente va a hacer un análisis desde lo que él entiende, desde lo que él percibe que se está dando en la obra, ¿sí? Entonces, con esta comparación de estos ensayos, terminamos la clase del día de hoy. Por favor, no se olvide que todas las instrucciones de las actividades están en la ficha pedagógica. Ya sea que usted vaya a realizar la actividad en línea o impresa y va a enviar por correo en PDF, recuerde que cualquiera de las modalidades en las que usted vaya a realizar la actividad tiene que enviarla hasta el viernes 13 de diciembre. Pues bien, con esta actividad sería la cuarta tarea que nosotros tenemos. Usted tendría 4 calificaciones y con esta actividad pues estaríamos terminando el tercer parcial. Es decir, nosotros tenemos ya 4 trabajos con el que les envío el día de hoy. Serían 4 calificaciones y de esas 4 calificaciones ya saldrían los promedios para el tercer parcial. Y ya nos quedaría solamente un parcial de clases. Entonces, por favor, les invito a que presenten los trabajos. Si no pueden entregar de manera
en línea o por correo. Recuerde que hay días establecidos para que usted pueda acercarse al colegio a entregar de manera física. Les agradezco a todos por su atención, que tengan un buen día y nos estaremos viendo en la próxima clase.